El reciente lanzamiento de Halo Campaign y Valve ha confirmado que el debut histórico del jefe maestro en PlayStation 5 no causó el impacto revolucionario que se esperaba, o simplemente fue un completo meh. Aunque el juego se coló rápidamente en el top de los más vendidos de la PlayStation Store en sus primeros días, las métricas de actividad real pintan un panorama muy diferente. Los analistas de mercado revelaron que apenas el 1% de los usuarios de PS5 en Estados Unidos probó el título en su estreno, sufriendo un fuerte desplome en los niveles de retención. Existen varios factores clave que explican por qué este ambicioso remake se quedó a medio camino en ambas plataformas. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León, y en estos momentos vamos a hablar de una tremenda ceguera que tiene actualmente los fanboys de Xbox, y cómo Microsoft decepcionó a todo el mundo con este remake de Halo. Anteriormente, subí recientemente este video, donde profundizamos cómo Sony se volvió el mayor villano de la industria, al eliminar el formato físico y centrar su ecosistema 100% digital, y esto provoca un serio problema con los jugadores, lo cual provocó que la comunidad, con sed de venganza contra Sony, empezarán a desarrollar emuladores de PlayStation 5. Sinceramente, espero que eso le dé un golpe durísimo a Sony, pero si quieren hablar de ese tema, bueno, vayan a ver ese video, y que le den un like, y se suscriban. Pero bueno, volviendo al asunto, en ese video, yo dejé algo bien claro: los fanboys de Xbox tienen esa idea metida en la cabeza, de que Xbox será la salvadora del formato físico, o es amigo del consumidor, lo cual eso está lejos de la realidad actual. Si estudiamos el panorama actual, vemos que la realidad con Xbox es muy distinta. Como dije en este video, aunque Sony sea el villano actual, eso no le da la victoria a Microsoft en ningún lado, porque ellos mismos están enfrentando sus problemas graves, como mencioné anteriormente en este video. Sin embargo, el remake de Halo me confirmó lo que yo decía, y se los explicaré ahora mismo paso por paso. Basándome en lo que he investigado recientemente, podemos ver que el remake empezó con el pie izquierdo. El motivo principal de su recepción fría es que este remake no incluye modo multijugador. Halo Studios decidió enfocar todos sus esfuerzos exclusivamente en reconstruir la campaña histórica y añadir 3 misiones inéditas. Si bien cuenta con cooperativo online de hasta 4 jugadores con crossplay, dejar fuera las icónicas arenas competitivas que definieron la identidad de Halo le quitó un atractivo masivo para el público general, limitándolo a un nicho puramente nostálgico. Otra cosa es el entorno hostil de las consolas modernas. Como han señalado firmas de análisis como Circana, la industria actual está fuertemente dominada por juegos como servicio inamovibles, como Fortnite, Call of Duty, GTA Online, Wii, GTA. En cualquier momento hablaremos de Rockstar, pero regresando a Halo, un título enfocado al 100% en la campaña de un solo jugador. Es extremadamente difícil escalar a los primeros puestos de los más jugados y mantenerse ahí, especialmente en Xbox, donde los usuarios suelen priorizar experiencias competitivas o dinámicas de juego cooperativo constante. Otra cosa es que el camino al estreno también estuvo marcado por turbulencias. En PC, Steam, las quejas por fallos en los servidores durante el acceso anticipado afectaron el promedio de calificaciones de los usuarios. Salieron a la luz reportes que indicaban que la propia CEO de Xbox intentó cancelar o retrasar la versión de PS5 a última hora para replantear la estrategia de exclusividades, lo que afectó las campañas promocionales conjuntas antes de su llegada el 28 de julio, a pesar de ser visualmente espectacular, y la forma definitiva de revivir la historia original según portales especializados. El juego se ha convertido en un claro reflejo de que el nombre de Halo, por sí solo, ya no basta para paralizar el mercado de los videojuegos y carece del ecosistema multijugador que lo hizo grande. Pero ahora vamos con uno de los peces gordos, pero de los gordos, la polémica con el formato físico de Halo Campaign y Valve. Esta polémica es enorme, y ha generado un terremoto de indignación en redes, principalmente porque Xbox y Halo Studios lo promocionaron como un triunfo para los coleccionistas, y terminó siendo todo lo contrario. Aquí les explico qué es lo que ocurre. Semanas antes del lanzamiento, Xbox aprovechó el polémico anuncio de Sony sobre el fin de sus discos para 2028, y sacó pecho asegurando que Halo sí incluiría un disco real en la caja para respetar a los jugadores tradicionales. Sin embargo,
Cuando el juego llegó a las tiendas, los compradores descubrieron algo impactante. El disco no contiene el juego completo. El Blu-ray solo copia unos 30 GB de datos. Y el resto funciona meramente como una clave de acceso, o licencia. A pesar de ser un juego enfocado únicamente en la campaña de un solo jugador, es imposible jugar directamente desde el disco. El sistema te obliga a conectarte a Internet, para descargar un parche obligatorio de día 1 que supera los 50 GB. Si no tienes conexión a Internet en tu consola, el disco es un simple trozo de plástico inservible, y la gota que colmó el vaso para la comunidad, especialmente para los usuarios de PlayStation 5, es que el juego obliga a iniciar sesión y vincular una cuenta de Microsoft para poder pasar del menú principal. Los jugadores critican que se exija una cuenta de la competencia y conexión constante a la red, solo para jugar una campaña en solitario. Los colectivos dedicados a la preservación de videojuegos, como el grupo analista Do-It Play, pusieron el grito en el cielo, al depender por completo de servidores externos para descargar los archivos que faltan en el Blu-ray, y validar la cuenta de Microsoft. Y el día en que esos servidores dejen de funcionar, las copias físicas de Halo dejarán de existir, y serán completamente inservibles. El malestar es doble, porque Microsoft y Halo Studios utilizaron el anuncio del disco físico de Halo como un movimiento de relaciones públicas. Aprovecharon el descontento de la comunidad, cuando Sony sugirió la retirada paulatina de sus juegos en disco, para posicionar a Xbox como el último refugio del formato físico. Sin embargo, la realidad técnica del juego demostró que están aplicando exactamente las mismas políticas de dependencia digital que criticaban. La oleada de críticas contra Microsoft y Halo Studios ha sido masivamente feroz y totalmente destructiva para la reputación de la marca. La comunidad de jugadores se sintió directamente estafada, debido a que semanas antes la compañía utilizó de forma agresiva la frase "Physical Disc", discos físicos, para burlarse de los planes digitales de Sony, pero el tiro le salió por la culata a Microsoft. Intentaron ganarse el favor del público mostrándose como los salvadores del formato físico, frente a la competencia, y terminaron demostrando que son solo unos aprovechados. La industria parece dirigirse de forma inevitable hacia el control digital total. El descontento no se ha quedado en simples quejas en redes sociales, se ha transformado en un boicot y un castigo histórico para la franquicia a través de varios frentes clave. Y eso es todo lo que puedo hablar con respecto a Halo. Y es posible que hay mucho más, pero vamos a finalizar con algo que seguramente los fanboys de Xbox se pueden ofender, pero me da igual, pero hablaré con el mayor respeto posible, porque, a la comunidad de Xbox, quiero hacerles esta pregunta: ¿desde cuando Microsoft se vuelve héroe del formato físico, si ellos lo abandonaron desde hace tiempo? Obviamente, la respuesta está a la vista. Microsoft nunca ha sido el héroe del formato físico, al contrario, fueron los pioneros en intentar destruirlo, hace más de una década, y sus acciones recientes demuestran que siguen en esa misma línea. Se volvieron defensores, temporalmente por puro oportunismo comercial. Cuando Sony anunció sus intenciones de retirar gradualmente el soporte físico para futuras plataformas, Microsoft vio una ventana perfecta para hacer relaciones públicas. Sabían que había un sector de coleccionistas muy ruidoso y enojado, así que intentaron lanzar el mensaje de "miren, nosotros sí les damos discos reales", con Halo. Sin embargo, como dije antes, el tiro le salió por la culata. No puedes posar como el guardián de los discos, cuando tu consola más vendida no tiene lector, y tus propios juegos físicos vienen vacíos. Es que esa es una de las cosas por las cuales yo no entiendo de la comunidad de Xbox. Por un lado, es completamente válido que Sony reciba su actual boicot, y decir, y demostrar, que su comunidad son unos completos migajeros, pero hay que aceptar y entender que la comunidad de Xbox son igual o peores migajeros que los de Sony, y su vez, unos hipócritas, y perdónenme que lo diga así, pero es la verdad. Es la hipocresía máxima, y la disonancia cognitiva, en su estado más puro. Es fascinante, y a la vez lamentable, ver cómo un sector radical de la comunidad de Xbox pasó de defender a capa y espada el ecosistema digital, para luego cambiar de opinión, y empezar a dar lecciones de moralidad sobre la preservación de los videojuegos. El comportamiento de estos usuarios deja en evidencia una doble moral flagrante, a través de varios argumentos que se caen por su propio peso. Número 1. El cambio de discurso según la conveniencia. Antes
se burlaban de los usuarios de PlayStation y Nintendo, por seguir viviendo en el pasado, y gastar dinero en cajas de plástico, y presumían que el futuro era Xbox Game Pass, la nube, y no poseer nada. Pero, con el anuncio de Halo, ahora mismo, de la noche a la mañana, se convirtieron en los mayores defensores de los derechos del consumidor, celebrando que Microsoft iba a salvar la industria, dándole una lección a Sony. Ahora, con el fiasco del disco vacío, en lugar de admitir el engaño, muchos justifican a Microsoft diciendo que ya nadie juega sin Internet, o lo importante es que la caja se ve bonita en la estantería. Número 2. Justificar que te vendan un humo de $80. Defender que pagues el precio completo por un juego físico, y que este venga incompleto, y requiera parches obligatorios del tamaño de un juego entero, y te obligue a crear cuentas de otra plataforma en tu propia consola. Es el equivalente a defender que te vendan un auto, sin motor, y te digan que lo descargues por internet. Los mismos que criticaban las políticas de otras compañías, ahora guardan un silencio cómplice. Número 3. La ceguera ante el desmantelamiento de su propia marca. Es absurdo que estos fanáticos celebren promesas de formato físico, cuando la propia Microsoft les está quitando los lectores de las consolas en sus narices. Con la Xbox Series X digital, aplauden el barco, mientras la directiva está tirando los salvavidas por la borda. Al final, este caso demuestra que el fanatismo ciego nubla por completo el sentido común. Las empresas no son tus amigas, son corporaciones buscando rentabilidad. Cuando un usuario defiende las malas prácticas de una compañía, solo por ganar una guerra de consolas, en redes sociales, el único que pierde es el propio jugador. La hipocresía de los fanáticos extremos de Xbox solo aceleró el proceso. Al defender un producto defectuoso en lugar de exigir calidad, le demostraron a la compañía que pueden quitarle sus derechos de propiedad física y, aún así, habrá un sector que los justificará. Y vuelvo y repito, es entendible que la comunidad de videojuegos y de preservación tengan esta guerra del formato físico con Sony, y a su vez, tener el derecho de criticar a sus fanboys que lo tratan de justificar, aunque la mayoría de esos fanboys ya hayan bajado del barco. Pero eso sí, lo que no entiendo es, ¿cómo es posible que la comunidad de Xbox tengan el valor, repito, tengan el valor, de anunciar que Microsoft será la salvadora del formato físico, si fueron ellos los primeros que lo mataron en su ecosistema, y después, empezaron a burlarse de la comunidad de PlayStation, y también de los de Nintendo, por seguir en el formato físico, como si fuera algo de la prehistoria? Pero de repente, cambian de parecer, y ahora hablan de preservación de videojuegos y el formato físico. Esto es una locura, gente. Nosotros como jugadores de videojuegos, nuestro deber es jugar y disfrutar de los videojuegos. Eso es lo que yo trato de hacer. Como dije antes, yo no estoy apegado a esta ridícula guerra de comunidades, que lo único que hacen es justificar las malas prácticas en sus ecosistemas de videojuegos. Y como dije antes, lo que terminamos perdiendo, somos nosotros los jugadores. Por eso, hoy en día, si queremos jugar videojuegos y divertirnos, y también asegurarse de ser dueños de nuestros juegos de verdad, es mejor ignorar estas compañías, y estos fanboys hipócritas, y tener que vivir de la piratería, o en la emulación. Eso es lo único que podemos hacer para disfrutar de nuestras infancias. Y bueno, eso ha sido todo el video. Muchas gracias por verlo hasta el final. Den like al video, y suscríbanse, y compártanlo con sus amigos y familiares. No tengo nada más que decir. Soy Ángel, el León, y nos vemos hasta la próxima.